José, yo quiero seguir la segunda parte, porque tú comenzaste la primera parte y dijiste que hemos venido a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, yo quiero hacer la segunda parte de esto, que es la que se encuentra en Proverbio 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, ese es un mensaje, eso es una alerta, eso es una amonestación que Dios le dio. Todas las cosas hay que guardar, sobre todo el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del pensamiento, habla de nuestras ideas, nuestros sentimientos, de nuestro cerebro. Pero realmente, ¿por qué el corazón? Porque la vida depende del mismo. Entonces, hoy en día se habla mucho sobre salud, sobre el cuidado del corazón. El corazón es un órgano muy importante. ¿Por qué? Hay día del corazón, hay mes del corazón, y ahora hoy en día está de moda los ejercicios. Si tú notas por las calles en la tarde, en los clubes, en ciertas áreas, encuentra personas que están haciendo ejercicio, zumba, un sinnúmero de ejercicios que están de moda hoy en día, con fines de cuidar el corazón. Y entonces el Señor por eso dejó una amonestación. Entonces, no solamente el ejercicio nos ayuda a cuidar, sino también nos ayuda a cuidar también la alimentación. Hay la famosa alimentación de cara a cuidar el corazón. Pero vamos a hacer un pequeño repaso sobre qué es el corazón. O sea, ¿dónde está el corazón? Pues el corazón es un órgano que no es par. Regularmente tenemos muchos órganos pares. El corazón es único y está en el tórax, detrás justo del esternón y delante del esófago, la aorta y las vértebras lumbares o de la columna vertebral. Asimismo, a los lados del corazón tenemos los pulmones y hay un músculo que separa lo que es el tórax del abdomen, que es el diafragma, y entonces el corazón descansa sobre el músculo, sobre el diafragma. Tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Aproximadamente tiene un peso de unos 250 a 350 gramos. Se suele decir que el peso del corazón es aproximadamente el 0.45% del peso corporal de la persona. Hay famoso corazón de buey, ¿no? Aquellos corazones grandes. Y entonces, supongo una persona muy grande tiene un corazón mucho más grande. Una persona pequeña tiene un corazón mucho más pequeño. Y asimismo tiene unas series, en la parte interna, tiene una serie de cavidades. Por eso se suele decir muchas veces el corazón derecho, el corazón izquierdo, que son en la parte superior, están las aurículas y en la parte inferior están los ventrículos. Hay una serie de enfermedades que degeneran esos órganos, hasta tal punto que muchas veces las enfermedades van avanzando y entonces muchos órganos hay que usar una serie de medicación para evitar el daño completo de ciertos órganos. Por ejemplo, una de las cosas que hablamos mucho de insuficiencia, que sí se conoce muy a menudo, que por donde quiera casi existe una persona con una insuficiencia renal, que es muy a menudo. Bueno, pues justamente así mismo hay insuficiencia del corazón. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay cierta insuficiencia, hay muchas veces lo único que hay que hacer es hacer un trasplante de órgano. Entonces, ¿qué sucede? Dios hizo el primer trasplante de órgano, hizo el primer cambio. Pero regularmente en la literatura médica el primer trasplante de corazón se hizo en Sudáfrica, en la ciudad del Cabo, y se hizo en 1967. Lo hizo un médico llamado Christian Barnard el 3 de diciembre de 1967. Pero solamente esa persona pudo vivir 18 días. Qué pena, qué poco tiempo con un nuevo corazón. Pero nosotros en España, como somos punteros de trasplante,
A nivel del mundo, España es el primer país que trasplanta riñones. Asimismo, también se hace mucho trasplante de corazón. Pues el primer trasplante del corazón que se hizo aquí, se hizo aproximadamente unos 9 meses después de hacer el primer trasplante del mundo, que lo hizo el doctor Cristóbal Martínez Bourdieu en el Hospital La Paz de Madrid en septiembre de 1968. Es algo impresionante que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién la conocerá? Solamente Dios conoce el corazón. Solamente Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Regularmente, muchas personas, para poder diagnosticar enfermedades del corazón, tienen que estar haciendo marcapaso, electrocardiograma, ecocardiograma, un sinnúmero de pruebas. Pero Dios no tiene que hacer todas esas cosas porque Él conoce nuestros corazones. En Génesis 6:5 dice que a poco tiempo de Dios crear al hombre, el corazón del hombre iba de continuo al mal. O sea, el corazón del hombre desde inicio, poco tiempo del Edén, ya el corazón del hombre iba de continuo al mal. Pero Dios es el cardiólogo, el mejor cardiólogo. Es un cardiólogo especial. ¿Por qué? Porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. O sea que por muy mal esté nuestro corazón, por muy dañado esté nuestro corazón, el Señor entiende nuestros corazones. Pero lo más importante es que Él dice en Primera Crónica, si le busca, lo hallarás. O sea, que el primer paso es buscarlo. Por eso el Señor nos amonesta a que la mayor riqueza, el mayor valor, el mayor órgano que tenemos que cuidar es el corazón. Porque Él conoce el corazón no solamente de Raúl, no de Juan Luis, Él conoce el corazón de todo. Y entonces hay un pedido especial que nos hace en Proverbio 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y entonces dice, mis caminos. O sea que hay otros caminos. Eso que no solamente existen los caminos de Dios. O sea, hay otros caminos. Pero el Señor quiere que nosotros, una vez le demos nuestros corazones, miremos sus caminos. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice que hay caminos que al hombre parecen rectos, pero son caminos de muerte. Pero entonces tenemos que seguir los caminos de Dios. Y entonces el Señor nos pide el corazón, pero no es que nos de una forma brusca, no, tiene que darme el corazón, no. El Señor te pide el corazón de una forma voluntaria. Dame tu corazón. O sea, no es una forma imperativa. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que Él sabe que nuestro corazón está enfermo, pero una cosa muy importante es la voluntad. La Biblia dice en Apocalipsis que el Señor está tocando. Yo estoy a la puerta y llamo. O sea, el Señor no quiere cambiarte de una forma fuerte, de una forma involuntaria. No, Él quiere que tú decidas entregarle tu corazón. Y entonces Él quiere que tú vayas voluntariamente a Él. Y entonces, si tú vas voluntariamente a Dios, Él hará el cambio. Y por eso nos dice en Ezequiel 36, 26 al 28, os daré un corazón nuevo. O sea, el Señor quiere hacer un cambio. O sea, el Señor quiere trasplantar nuestro corazón. O sea, quitar el corazón de piedra y ponernos un corazón
de carne. O sea, un corazón nuevo es lo que realmente nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos dejar que Dios realice esa transformación en nuestras vidas, que Él pueda cambiar nuestro corazón. Por eso, el salmista David le hace un pedido: crea en mí un corazón nuevo. Entonces, esa es una de las peticiones que nosotros tenemos que pedirle a Dios, que nos cambie, que cambie nuestro corazón, que quite de nosotros ese corazón de piedra. Es un corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Ese corazón de piedra es un corazón que está directamente enfermo, mirando todas las injusticias que suceden. Es un corazón que está enfermo porque todas las cosas, el odio, la envidia, las cosas que enferman. Entonces, el Señor nos va a dar un corazón de carne. Y entonces, ¿qué va a florecer? Los frutos del Espíritu estarán en ese corazón de carne. Gozo, paz, paciencia, benignidad. Y entonces, si el Señor nos dará un corazón de carne, seremos transformados. Tendremos un espíritu nuevo dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque regularmente el corazón bombea sangre a diferentes arterias del cuerpo, y entonces viene esa sangre impura y se van directamente a los pulmones, ¿sí? Y entonces ya viene sangre oxigenada y el corazón bombea. Entonces, ¿pero qué sucede? Que una vez cuando el Señor nos hace un nuevo corazón, nos da un nuevo corazón, entonces renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Entonces, es mi deseo que así como el salmista David pedía un nuevo corazón, que Dios me dé a mí ese nuevo corazón, que yo pueda abrir la puerta de mi corazón para que Dios pueda habitar en mi corazón, como decía el apóstol Pablo en Efesios 3, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que puedan sobreabundar las cosas que Dios le agrada. Y entonces podemos seguir por los caminos, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Y entonces solamente podemos obtener la vida eterna, llegar a ese final feliz que antes decía José Antonio, y a obtener una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor. Bueno, agradecemos en primer lugar a Ricardo esta pequeña clase que nos ha dado al principio de anatomía humana, de la situación del corazón, todos los órganos que lo acompañan, dónde está situado. Yo tengo una pregunta, Ricardo, que yo no sé si tú me la puedes responder, porque yo es una duda que tengo hace tiempo. Esa promesa de trasplante que nos hace Dios y de la que tú nos hablabas, ese corazón de carne, eso tenemos que esperar a cuando estemos en el cielo ya y seamos transformados, como dice Pablo, cuando venga Jesús y seamos transformados, o puedo tenerlo ya aquí. Puede tenerlo ya. El Señor está dispuesto. ¿Por qué? Porque lo que decías que dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta. El Señor solamente quiere que nosotros vayamos, que nosotros estemos dispuestos. Y además hay una cosa muy curiosa, que decía que ese señor del primer trasplante duró 18 días. Estaba leyendo sobre estadística de trasplante cardíaco y dice que el 88% de los pacientes trasplantados sobreviven al primer año, un 88%, pero solamente
un 20% sobreviven, tienen larga vida después de un trasplante de corazón. Entonces, cuando Dios nos da el corazón nuevo, nos da vida y nos da vida en abundancia. O sea que no es sin límite de tiempo. Bueno, pues yo creo que casi por alusiones, Jorge, tú que estás también en la profesión médica y también tienes esta visión tanto profesional como espiritual del tema. ¿Qué te ha sugerido a ti la meditación de Ricardo esta mañana? Bueno, indudablemente que el corazón por sí, como órgano fisiológico, tiene una función determinada. En la Biblia, cuando se menciona el corazón, en todos los textos y comentarios que se hacen, hablan del asiento de nuestra forma de entender, de nuestra forma de reaccionar, cómo somos nosotros, y eso nosotros lo localizamos a nivel de la mente, el cerebro, ¿no es cierto? Es un lenguaje poético. Siempre se ha relacionado en el ambiente con respecto al amor común, el eros que le llamamos, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, se festeja San Valentín, pues el corazón es el símbolo de ese día. Y en la Biblia, claramente Dios lo que nos está hablando es de nuestra persona integral. Cómo nosotros pensamos, cómo nosotros sentimos, qué entendemos, nuestra naturaleza. Y claro, hiciste una pregunta clave, José Antonio. ¿Podemos tenerlo ya? Yo personalmente pienso que nuestra naturaleza, lo dice Pablo, será transformada, finalmente cambiada, cuando Jesús venga. Pero mientras tanto, nosotros necesitamos modificar esta naturaleza pecadora que tenemos. Y eso es lo que nos ofrece Dios, ¿no es cierto? Cada día, en su compañía, ir quitando todas esas cosas que nos alejan de la condición de ser hijos suyos, para ponernos esa personalidad, esa fuente de sentimientos y de formas de entender la vida, y sobre todo en la práctica nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo, que se acerque y que nos enmarque como hijos de Dios. Yo creo que yo agradezco a Ricardo. Yo no sé si es médico, pareciera ser que sí, ¿no? Sí, sí. No, yo agradezco la meditación, porque tenemos que reflexionar, y es cierto, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, veo cuando habla de que nuestro corazón es duro, yo veo que en la sociedad yo no me voy a sustraer, no me considero mejor que nadie. A veces las cosas que suceden cada vez más terribles en este mundo, es como que estamos anestesiados y no reaccionamos frente a eso. Y esa dureza del corazón es lo que yo quisiera, que Dios me cambie, que yo pueda ser sensible y que pueda reaccionar como reaccionó nuestro Maestro Cristo Jesús frente a cada situación desesperada, frente a cada necesidad, frente a cada situación límite de las personas con las que Él tocó relacionarse, para que yo a mi vez, manteniendo la distancia, porque yo no soy Maestro Cristo Jesús, aunque me quisiera parecer a Él, ser medios u utensilios para poder mostrar ese corazón de carne, que no es ni más ni menos que la empatía, el amor cristiano hacia quienes nos rodean en el día a día, no solo en las grandes cosas, sino en las pequeñas cosas también. Raúl, aquí desde el estudio, ¿qué te ha sugerido a ti el tema que nos ha planteado esta mañana Ricardo? Bueno, pues lo primero, darle gracias a Ricardo, porque su meditación me ha llegado al corazón. Y yo cuando escuchaba ese texto de Proverbios 4, lo primero que pienso o relaciono es el corazón con los pensamientos, porque yo creo que, como decía Jorge, es integral, ¿no? Ahí es una figura, una metáfora que engloba a toda la persona. Pero es verdad que los pensamientos, por lo menos a mí en lo personal, creo que es lo que más me cuesta, ¿no? Entonces, al final es una forma de interpretar el mundo que nos rodea, ¿no? Y los cristianos a veces, y a mí me pasa, me cuesta mucho apagar el ruido de la sociedad en la que estamos, del clima de crispación, del clima de violencia, del clima, y de alguna manera nos contagiamos con eso, y sin darnos cuenta nos vamos alejando de lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Y yo creo que es el momento de dejarnos que Dios nos haga ese trasplante.
Porque si no es imposible que nosotros demos fruto, que es lo que al final hemos venido a hacer aquí en este mundo. Dar fruto, ¿no? Los frutos del Espíritu que tú hablabas, ¿no? Entonces creo que este parón, esta reflexión nos sirve para eso, para marcar un antes y un después. Decir, no me estaba dando cuenta. Creo que es la hora de cambiar el rumbo de mis pensamientos y dejar que Dios me cambie ese flujo de pensamientos que me está haciendo daño por otros que me ayuden a crecer. Esther, desde la más alejada posición, dinos, ¿qué te ha parecido a ti esta reflexión? ¿Qué ideas te sugieren? Pues mira, me lleva por una de esas inquietudes así que tengo personales, ¿no? Que tiene que ver efectivamente con la cuestión de las emociones, el cerebro, cómo funciona esto, ¿no? Y la relación que hay entre las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Que todavía no conocemos y que es una maravilla, ¿no? A mí me encanta escuchar hablar a los médicos cuando te explican, ¿no?, cómo funciona esto. Pero me alucina lo que va descubriendo también, ¿verdad?, la ciencia moderna sobre nuestro cuerpo y el sentido que tienen algunas de esas expresiones bíblicas, ¿no? Porque es evidente que cuando, y gracias Ricardo, estamos hablando del corazón, estamos hablando de un símbolo, ¿no?, de una metáfora. Evidentemente la función del corazón es bombear sangre y formar parte de apoyo a otros órganos que están ahí alrededor, ¿no? Pero resulta que, yo no sé si alguno de vosotros había leído hace unos años alguna investigación que decía, bueno, supongo que los médicos lo sabéis, ¿verdad?, pero que en el corazón, por lo visto, habría un sistema nervioso independiente que tendría más o menos unos 40.000 neuronas. Eso había leído yo hace algún tiempo, de algún investigador. Y por lo visto tiene una tupida red, el corazón, de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo, ¿no? Algunos creen que efectivamente el corazón por momentos podría funcionar casi por libre. Quiero decir que tendría algunos sistemas que harían que pueda funcionar en algún aspecto de manera, comillas, independiente, porque no hay nada que funcione de forma independiente en el cuerpo, ¿no? Esto lo enlazo con todo lo que estamos diciendo, en el sentido de que esto de los pensamientos, esto de las emociones es muy complicado, ¿no? Que si el sistema límbico, que si otros sistemas, ¿verdad?, en el cerebro. Y muchas veces nosotros desligamos, que a lo mejor la Biblia va por ahí, ¿no?, lo emocional, el sentimiento, lo que tiene que ver con lo que sentimos desde una perspectiva más emocional, de lo aparentemente racional. En cualquiera de los casos está todo combinado. Nosotros tenemos todo eso en funcionamiento e hiperconectado, ¿no? Y lo que nos está invitando a hacer, probablemente, ¿verdad?, el salmista cuando nos dice que hay que pedirle a Dios un corazón limpio, justo después dice que renueve también su espíritu. Es decir, que lo que tiene que estar en combinación es todo. Lo que siento, lo que pienso, cómo funciono. Y vuelvo a enlazar la idea con que a lo mejor esto de la insuficiencia cardíaca, de la que también nos hablaba Ricardo, es lo que acaba de decir Jorge también, ¿no? La falta de empatía, la falta de amor, la falta de cariño. Nosotros lo que tendríamos es que reconducir nuestro corazón, es decir, la parte emocional de nuestro cerebro, y ser más cariñosos y ser más amorosos. Realmente renovar el corazón nuevo es tener más amor, creo yo, jugando con todos esos elementos en combinación. De acuerdo. Así que, bueno, tenemos esta visión de el corazón / mente, este conjunto, ¿verdad? Esta metáfora bíblica donde, bueno, pues se apela un poco a esta parte consciente, a esta parte también, nos hablaba Ricardo de voluntad. Sí. Porque nosotros tenemos, dice, lo primero es acudir, ir. Sí. Cuando tú tienes una enfermedad, el primer paso para intentar encontrar la sanación es ir al especialista correspondiente para obtener un diagnóstico. Y os voy a hacer una pregunta así en general, una pregunta muy, no sé si es muy difícil por lo poco específica que es, por lo muy abarcante, que es: ¿qué diagnóstico tiene nuestra sociedad? No sé, es una sociedad que puede ser, no digo ya yo como individuo, sino la sociedad, ese conjunto de individuos. De verdad tiene una enfermedad, como decía Jorge, esa falta de sensibilidad. ¿Lo notáis en el ambiente? ¿Es cierto ese texto bíblico que el amor de muchos se enfriará? ¿Estamos fríos, estamos distantes, estamos a lo nuestro, con lo mío ya tengo suficiente? ¿O veis una sociedad más empática que quizás yo no consiga vislumbrar? Fría
y extraordinariamente triste. Hay una enfermedad de la tristeza, una enfermedad del alma, amargura, y cada vez más angustia también. ¿Coincidís? Justamente tenía ese texto delante, que lo quería decir. Qué bueno. Que era el de Mateo 24:12, dice: habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás, ¿no? Dice así el texto bíblico. Es decir, que el camino al que va al que va la sociedad, al que vamos nosotros, al conjunto, es precisamente a ese corazón de carne. Yo pienso que las enfermedades psicosomáticas que hoy existen posiblemente sean una de las causas principales por esto. ¿Por qué? Porque regularmente muchas veces las personas van a visitarte y no es tanto que tienen una enfermedad fisiológica, lo que necesitan es que lo escuche. Lo que necesitan es que lo escuchen. ¿Lo que notas, le brinden ¿lo notas amor. tú en la consulta? Sí, sí. Qué bueno. Digo que bueno porque, tengo que decir que el hermano Ricardo es doctor, es médico, es especialista en urología. Y vaya, ir al urólogo a que te escuche, wow, yo lo puedo entender en el médico de familia, que es tu médico más cercano, pero ir al urólogo a que te escuche. Sí. Me estás dejando un poco... Sí, porque en todas las enfermedades tienen una parte psicosomática. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú escuchas a las personas, posiblemente tú le digas, haga esto con pocas cosas, y la persona se va contenta, ¿sí? Y entonces a veces le habla de Dios y dice, yo no les conozco, ¿usted le conoce? Dice, sí, yo le conozco. Pues trate usted también de buscarle, porque él le llama y él quiere que usted también le conozca. Vaya. Jorge, ¿me puedes confirmar esto? ¿A ti también te ocurre? No, sí, estoy totalmente de acuerdo con Ricardo, ¿no es cierto? Porque no es que lo diga él ni yo, sino que hay estadística al respecto, ¿no? Hay un altísimo porcentaje de las consultas en la especialidad que fuere, ¿no? A mí me toca la parte de clínica o interna, que uno se da cuenta que la persona viene y que muchos de los, para hacer una pequeña disquisición técnica, los síntomas son el malestar que el paciente refiere y los signos son los que el médico constata en forma objetiva. Sí. Ellos cuentan cosas y que uno se da cuenta que ya hay que lo que mencionaba Esther, una evidente interacción entre la psiquis y el soma, el cuerpo. Eso está altamente demostrado, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a lo que mencionas tú, José Antonio, nuestra sociedad actualmente es una sociedad brutal, aislada, egoísta, todos reclamando su zona de confort, todos exigiendo que, aunque parezca muy loco lo que hago, si a mí me gusta, que me respetéis. Es decir, tenemos una sociedad que está totalmente alterada y nosotros tenemos que convivir en medio de eso. Y muchas veces es lo que yo decía, ocurren tantas barbaridades, tantos horrores que parece que nos vamos adormeciendo y vamos aceptando todo y lo vamos normalizando el horror al que se está despeñando esta sociedad. Y yo creo que no estoy exagerando al hacer esta observación. Y es ahí donde uno, a veces mi esposa me dice, ¿no? Cuando uno está en la consulta, uno se remite estrictamente a la parte técnica y profesional, o también yo dejo fluir mi concepto personal, en este caso mi fe o lo que yo creo, ¿no es cierto? A veces la gente es más receptiva, a veces es menos, pero muchas veces podemos ser un factor muy beneficioso si encontramos que la otra persona es receptiva, que me ha pasado alguna que otra vez. Y entonces uno se da cuenta que probablemente el mayor beneficio que le otorga a ese paciente es en saber escuchar, saber empatizar, saber transmitirle que uno comprende lo que está pasando, que darle una o dos píldoras o comprimidos o lo que fuere para un problema somático específico. Hay una cosa que me preocupa en esto que estáis diciendo, porque todos estáis de acuerdo, y yo con vosotros, en que esta sociedad tiene un diagnóstico, ¿no? Ese diagnóstico de,
bueno, pues esa dureza, ese individualismo, bueno, todas estas cosas que con tanta brillantez habéis expuesto. Qué duro es, y ya yo me vais a permitir que me centre en los dos profesionales de la salud que tenemos esta mañana. Qué duro es ir a tener delante de ti un paciente en el que tienes claro cuál es su enfermedad y en el que también tienes claro cuál es el tratamiento para curar esa enfermedad o paliar y darle pues una calidad de vida a ese paciente, y que el paciente no quiera tratarse o no quiera aceptar el tratamiento. No sé si sabéis por dónde voy. Tenemos claro al paciente, somos todos nosotros y nuestra sociedad. Tenemos clara la enfermedad que hemos dicho esta mañana, esa enfermedad del corazón, esa enfermedad de ese corazón agarrotado, de ese corazón que se quiere aislar, y también tenemos claro cuál sería el tratamiento. Y resulta que, como ahora decía Jorge, bueno, hay alguno que sí, la mayoría que no. Qué triste tiene que ser. Bueno, de hecho es, pero ¿os imagináis a Dios diciendo: tengo tanto bien para daros y vosotros no queréis? Me recuerda a ese Jesús viendo a esa Jerusalén llorando, diciendo: cuántas veces os quise juntar bajo mis alas, ¿verdad? Y no quisisteis. No sé, es la sensación que yo tengo, que tenemos un gran mensaje, que tenemos la medicina, que tenemos la solución. Y que, bueno, los primeros pacientes somos nosotros, evidentemente, pero que este mundo tiene remedio. Sabemos que, bueno, proféticamente, que no se va a aceptar este remedio, pero hay mucha gente que todavía puede escuchar el mensaje. Hay mucha gente que todavía puede encontrar ese alivio, porque nosotros, como adventistas del séptimo día, como cristianos, como seguidores de Jesús, no simplemente predicamos las cosas que van a venir. Por eso yo le preguntaba a Ricardo si este trasplante, si esta solución, tengo que esperar al final o ya puedo empezar a disfrutarla ahora. Cuando uno tiene esperanza, yo creo que vive un poco más relajado, ¿verdad? Cuando uno tiene una visión más amplia, uno es menos egoísta, entiendo yo, menos acumulador de posesiones, porque sabe que al final todo eso no va a valer para nada. Así que yo creo que estamos llamados a ir al gran cirujano. Yo creo que estamos llamados a ir a hacer ese trasplante para disfrutarlo nosotros y para también poder anunciar a los demás: tenemos la respuesta, tenemos la solución a muchos de los grandes problemas que tiene la sociedad de hoy. Porque cuanto más tecnológica es, cuanto más opulenta es, a mí me está dando la sensación, yo desde hace un tiempo para esta parte, me parece que estamos en una sociedad llena de violencia. Aquí en Europa, nuestros hermanos que nos escuchan desde otros sitios del mundo, desde Venezuela en concreto, yo no sé si esta será su percepción o no, pero Europa es un sitio bastante tranquilo. Europa, no ves un revólver, puedes pasarte toda tu vida sin ver un revólver, quizás cuando pasa un policía a tu lado que lo llevan. Además, os voy a contar una anécdota. El policía tutor es un policía que va por los institutos, por los colegios, explicando un poco la función de los policías, dando consejos sobre tráfico, seguridad vial, etcétera. Pues mi hija le hizo una pregunta, me lo contaba todavía esta semana, al policía tutor. Le dijo: bueno, tú en tu carrera, ¿cuántas veces has tenido que utilizar tu pistola? Y esperaban ahí una respuesta un poco. Y dice: nunca he tenido que utilizar la pistola, simplemente por llevarla ya en el cinturón, en la cartuchera, es un elemento disuasorio. Por lo tanto, aquí, al menos en España, en Europa, no tenemos ese problema de esa violencia que se puede ver a primera vista, pero hay una violencia sorda, o al menos yo así lo entiendo, una violencia sorda cuando, pues, ¿qué puedo decir?
pues cuando no llegas a fin de mes no es violencia. Cuando trabajando no puedes a veces pagar la luz, no es violencia. Cuando te topas con muchas trabas para que tu proyecto vital salga adelante, no es violencia. Y esta es una reflexión que yo hago. No todos son tiros, no todos son pistolas. Estamos en un mundo violento. Cuando tu país, cuando tu comunidad donde vives apoya ciertas políticas que son duras para la gente y apoyan más el tema del capital y de los beneficios y de todas estas cosas, no es violencia. Es un tema yo creo que para estar un poco pues en reflexión. Tenemos que tener ese cambio, tenemos que ir a ese médico, a ese cirujano, y yo ya quiero cerrar con una pequeña reflexión de cada uno de vosotros para luego pasar a ese estudio de la escuela sabática que tiene Sutela. Esther, tu último pensamiento sobre el primer pensamiento. Uf. Estábamos hablando de cosas tan profundas, me invita a pensar, me estaba dando vueltas ahora lo que estabas diciendo también, porque estamos en un momento tan complicado. Estoy en un momento así, Esther, estoy en un momento así tontorrón, sensible. Yo no sé si está bien la andropausia o qué, pero... Bueno, pues con mi lío hormonal, que también lo tengo fisiológicamente en estos momentos, la verdad es que creo sinceramente que podemos disfrutar del trasplante hoy. Es evidente, ¿verdad?, que cuando le pedimos a Dios que cree en nosotros un corazón nuevo, un corazón limpio, se lo estamos pidiendo para ahora, porque realmente queremos cambiar. Yo espero que ese sea nuestro deseo y gracias, Ricardo, por invitarnos a llegar al corazón, ¿no?, a esa parte que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestras intenciones, con nuestros deseos también. Espero sinceramente que todos deseemos tener un corazón nuevo. La limpieza solo la puede hacer el Creador y el único que nos puede hacer el trasplante es Él. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer eso, pero sí le podemos pedir que nos ponga un corazón nuevo y podemos utilizarlo correctamente. Ahí hilo con la idea de cuida tu corazón, ¿no? Prestémosle atención, cuida lo que entra en él, cuida cómo late, cómo funciona, sácale brillo, intenta alimentarlo correctamente y a partir de ahí, pues, Dios cumplirá su parte, haz tú la tuya y así, pues, podrás sentirte mejor también ahora, dentro de toda esa angustia y de todo este lío de falta de amor que tenemos también. Ahora mismo podemos, creo, curar nuestra insuficiencia cardíaca, seguro. Jorge, tu última conclusión sobre este tema tan interesante. Mientras hablaba yo pensaba algo que siempre a lo largo de mi carrera como profesional he certificado, ¿no?, y lo he visto, es que, y yo como cristiano lo atribuyo al resultado del pecado, nosotros tenemos innato un marcado sentido de autodestrucción. Asumimos actitudes autodestructivas cuando nos escapamos a la esfera de Dios. Entonces, ese cambio, ese haya pues en vosotros el mismo sentir como en Cristo Jesús, es necesario aquí y ahora, porque si no, no hay alternativa. O yo estoy de ese lado en el que Dios me ayuda a tener un corazón sensible, un corazón empático, un corazón amoroso, o me sumo al grueso de la sociedad. Entonces es aquí y ahora que tengo que empezar ese camino, ¿no es cierto?, para poder ser realmente el vaso comunicante, el agente que Dios espera y necesita hoy, que lo represente en medio de esta sociedad que tiene valores tan opuestos, entrecomillados de valores. Ojalá que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a cada uno de nosotros, porque es Él el que puede lograr este cambio paulatino, sacar cada trozo de piedra y colocar la carne necesaria, esa que nos hace semejarnos a Cristo Jesús en medio de esta sociedad. Amén. Raúl. Bueno, pues yo no me imagino ni a Ricardo ni a Jorge diciéndole a sus pacientes: oye, te obligo a que cojas el tratamiento y te trates ya, y que dentro de una semana te veo y ahí tienes que... No, simplemente el gran médico lo que te da es la libertad de elección. Te da la posibilidad, te dice: tienes este tratamiento, esto te puede curar, y ya nosotros somos los que tenemos que reconocer la enfermedad y actuar, ¿no? Y ese muchas veces es el gran problema. Necesitamos reconocer que estamos enfermos
es una sociedad y nosotros mismos estamos muy identificados con el ego, y si eso no lo tratamos y reconocemos nuestra falta, nuestra carencia y nuestra enfermedad, al final no podemos aceptar el tratamiento y por tanto no podemos ser curados. Entonces, el mensaje con el que me quedo yo hoy es el personal: Raúl, acepta el tratamiento. Ricardo, Bueno. tu conclusión. Es como dice Raúl, es personal. Directamente Dios tiene la puerta abierta. Solamente espera que nosotros vayamos a Él. O sea, nosotros sentirnos que estamos vacíos, sentirnos que estamos enfermos, sentirnos que necesitamos el cambio. Y si nosotras vamos a Él, Él está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos. Así es que entregarnos todo nuestro cuerpo al Señor, espíritu, alma y cuerpo, como decía Esther, para ser transformado por Dios. Pues ese es nuestro deseo para todos vosotros y para nosotros mismos esta mañana. Y ahora hacemos una pequeñita pausa musical, una alabanza, y pasamos a la muy interesante estudio de la escuela sabática.